Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal del Peso, la verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a refutar a tal vez uno de los inductos más grandes en redes sociales, en el mismo saco con John Feli, con Selvin Cruz, con el inducto del Hugo Guerra, alias el dogmático. Sí, es efimio. Así que no se lo pierdan porque lo vamos a refutar. La doctrina de Michel Suguel, por Watcher, Miguel Núñez y MacArthur es una doctrina sin hermenéutica. Ellos no respetan esto. Mire. Este es un libro de hermenéutica del filólogo Enrique Lang, colegiado por Editorial Vida. Nútrase de estas leyes para que no se deje engañar de estos corruptos. Ya, comenzamos obviamente con la falacia de petición de principio. Si tú me dices que Paul Washer, Miguel Núñez o Germán Michelet interpretan sin hermenéutica, bueno, demuéstralo, pero no lo digas. ¿Cuál es el argumento que ellos utilizaron en que están errados que utilizan sin hermenéutica? No hay. Pues entonces comenzamos con la falacia de petición de principio, porque son los clásicos inductos que hablan gratis en redes sociales, hablan por hablar, es decir, sin demostrar nada, damas y caballeros. Y más encima, se apoyan en este libro que es hermenéutica, ¿ya? Y vamos a demostrar que él mismo usa este libro y no lo respeta, no respeta lo que dice este libro. Bueno, lo vamos a demostrar obviamente, sigamos escuchando. De estos indoctos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso que hace el ganarse la salvación por ti mismo es una falacia de petición de principio. No, no es una falacia de petición de principio. Aquí este inducto se refiere a un dicho de Sujel Michelén, criticando a aquellos que creen que la salvación se pierde. Él dice que simplemente es que ellos intentan ganarse la salvación por sí mismos. No es una falacia de petición de principio. Es la conclusión lógica. Es la conclusión lógica de aquellos que creen que la salvación se pierde, o lo mismo, o que depende de algo que ellos hagan o dejen de hacer. Así que por lo tanto no es una falacia de petición de principio, es una conclusión y es obvia. Es tan obvia como que el agua moja. Porque evidentemente la salvación es gratis porque Dios pone la gracia. Ahí empieza una responsabilidad donde estás obligado a hacer buenas obras. ¿Qué? A ver, él dijo, la salvación es gratis porque Dios pone la gracia. No, inducto, no. No, la Biblia nos enseña que la salvación es gratis porque Dios pone la gracia. La Biblia dice que la salvación es por gracia, no que Dios pone la gracia. No es algo que el Dios haga el primer paso y después el hombre tiene que hacer el siguiente paso. No, inducto, no. Y cuando tú dices que ahí empieza la responsabilidad donde está obligado a hacer buena obra, pero inducto, si la Biblia dice que la salvación no es por obra, lo dice Efesios 2:9, en el que en el contexto está hablando de la salvación, te dice el verso 9 que está hablando del contexto de la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Te lo dice Tito capítulo 3 verso 5. Dice, no por obras el texto hablando de la salvación. Y que tú vengas a tergiversar el texto bíblico o inventar cosas que no se pueden leer en ninguna parte, que la salvación es gratis porque Dios pone la gracia. No, inducto, no. La salvación es por gracia. Y es más, dentro del Ordo Saluti, para que todos sepan lo que el Ordo Saluti es el orden de salvación, está en el campo de la justificación que pertenece a la salvación, hay un precio que se tiene que pagar. Entonces gratis no es. Claro, Cristo pagó por mí. La culpa, la culpa de todos mis pecados, yo por eso fui justificado y dentro de todo ese marco del Ordo Saluti, yo soy salvo por gracia. Pero no es que es gratis porque Dios pone la gracia, indocto. Dios te libera de las obras de la ley de Moisés y te ata a las leyes de obras en el Evangelio dentro de Jesucristo, una vez que tú aceptes a Jesucristo. Además de este manual, Te ata a las obras de la ley de Cristo. En otras palabras, este indocto lo único que está haciendo es presentar la doctrina católica romana de que somos salvos por obra. Eso es todo. Por eso que es crucial,
sobre todo en estos tiempos de la Reforma Protestante, que se acerca el 31 de octubre, revolver a la historia por qué nos separamos de la Iglesia Católica Romana, justamente para separarnos de la idea de la Iglesia Católica Romana que este indocto profesa, que la salvación depende del ser humano, que es por obra, es decir, comienza por la gracia y quiere terminar por la obra. Es decir, qué gran hereje. Aplauso. No, ya leímos ya en Efesios 2.8 dice que, Efesios 2.9 dice que la salvación no es por obra, y no dice que sí es por otras obras o por obras de la ley de Cristo, ni tampoco lo dice Tito 3.5, porque dice que no somos, que no por obras, dice el texto bíblico. Y no dice ni enseña por ningún otro lado que sí es por obra. Lo que sí enseña la Biblia es que en Efesios 2.5, en Efesios 2.8 y en Hechos capítulo 15, verso 1, en el estricto rigor te dice el texto bíblico, estos textos bíblicos te dicen literal, que no está implícitamente, está explícitamente, es decir, se puede leer que la salvación es por gracia. Y viene este indocto en redes sociales diciendo que no. Ahora hay una responsabilidad que son nuestra obra en Cristo. Por lo tanto, a fin de cuentas, la salvación depende del ser humano y es obvio que la conclusión lógica es que tú te la ganas. Así que no venga, no venga a desentenderse de su propia creencia. Les sugiero que utilicen siempre la norma de norma, que es las palabras de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo de un creyente? A ver, no. La norma Normans, o la norma de Normans, para que todos ustedes sepan, es un concepto teológico y concepto filosófico. En el concepto teológico es el que a nosotros nos importa. El concepto filosófico también, pero va a quedar en un segundo plano. Pero en el concepto teológico, sobre todo en la Reforma Protestante, la norma normans, es decir, la norma que norma, no son las palabras de Cristo, es la Santa Escritura en el sentido general. Esa es la norma que norma, o norma normans, son las sagradas escrituras en general, no en el estricto rigor las palabras de Cristo. Y eso es algo muy obvio. ¿Por qué razón? Porque la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, no por el Padre, no por el Hijo. Y además, Jesucristo no escribió un solo libro del Nuevo Testamento. Entonces, que usted se invente que la norma de normas son las palabras de Cristo, es invento barato de usted. No. Las palabras de Cristo en el texto bíblico, en los evangelios, tienen el mismo valor que las palabras del apóstol Pablo, que las palabras del apóstol Pedro, que las palabras del apóstol Santiago, que el Apocalipsis, que el libro de Judas. ¿Por qué razón? Porque todo está inspirado por el Espíritu Santo. Así que por lo tanto, vaya a estudiar usted y déjese de inventar cosas baratas, porque esto es, qué manera de inventar tonterías. Ay, señor. Aquí están las 5 leyes del doctor Enrique Lan. Puede parar el video. 5 leyes. Vamos a darnos un paseo por las palabras de Jesús. Ojo, se apoyó en este libro para decir, aquí están las 5 leyes o 5 reglas básicas de hermenéutica, que son reglas de hermenéutica. Y a continuación, este efimio se coloca a dar ejemplos bíblicos, violando justamente lo que el mismo texto, lo que el mismo libro te enseña que no hay que violarse, que son las 5 reglas básicas de hermenéutica. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Una vez que usted reciba el Evangelio, esa savia que lo predestina a usted para buenas obras nunca se puede separar de la fe y las obras. Usted está sujeto a una ley. La ley de la fe es siempre morir con obras de esa misma fe. Al mismo Pedro, que Pedro le preguntó. Ya, qué burrada de interpretación, damas y caballeros. Se aprovechó de Juan capítulo 15, de una metáfora, para enseñar que la salvación se pierde y que depende de nuestra obra, y incluyó la frase ley de la fe, que no está allí, sino que está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, cuando habla de la ley de la fe en Romanos 3.27, vamos a leerlo entonces, Romanos 3.27. Romanos 3.27, ¿dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, esto es lo que le falta a Efimio, la tercera regla básica hermenéutica. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la sola ley. Ojo, el texto está hablando de la justificación, no de la causa de la salvación. Por supuesto que dentro de la salvación
está la justificación, pero no está hablando de la causa de la salvación, está hablando de la justificación. Por lo tanto, el mismo Efimio está violando la tercera regla básica de hermenéutica, que es el contexto, ¿ya? Y lo vamos a demostrar porque en Juan capítulo 15, el texto que él estaba citando, que es la metáfora de la vida y los pámpanos, tampoco está hablando de la salvación. Vamos allá entonces. Juan capítulo 15. Si yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruta. Ah, está hablando de los frutos. No está hablando de la salvación. Está hablando de los frutos. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, no está enseñando ni siquiera que los frutos dependan de uno mismo, sino que dependan de Dios mismo. ¿Por qué? Porque en la metáfora, el pámpano para que dé fruto, porque ese es el contexto, no es la salvación, el pámpano para que dé fruto no depende de sí mismo, sino depende de la savia que viene del tronco del árbol, que viene a su vez viene de la raíz. Por lo tanto, no depende de algo que haga o que no haga. El contexto no está hablando de la salvación, estimado, está hablando de dar frutos. Doctor, y después se queja que uno le hace video. Preguntó al Señor, dice esta parábola a nosotros también a todos, porque Jesús le venía diciendo que había que ser vigilantes. Una vez que usted recibe la gracia, mire lo que pasa con usted. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ya usted recibir la gracia, está obligado a producir. Si no produce, ¡ay! Es decir, ya que usted está en la gracia, tiene que producir. Y si no produce, hay. Ese hay, según obviamente Efimio, significa que la salvación se pierde. En otras palabras, está defendiendo que la salvación es por obra. Y resulta que el texto bíblico no enseña eso. No está hablando de la salvación, nuevamente violando el contexto del pasaje. El verso 48 que acaba de leer está en Lucas capítulo 12, dice, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En ningún pasaje, en ningún momento está hablando de la causa de la salvación, o que la salvación dependa de algo de nosotros. De hecho, si nosotros leemos unos cuantos textos más atrás, bueno, para entender el contexto, entonces, vamos entonces a Lucas capítulo 12, verso 35. Dice, está enceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Es decir, ese es el contexto. El contexto es prácticamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Observen el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, claramente está hablando, ¿cierto?, de la segunda venida de Cristo. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Verso 31, verso 40. Vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ese es el contexto indocto y no la causa de la salvación. Está hablando de la segunda venida de Cristo y de la importancia de no estar ociosos y estar siempre activos al servicio de Dios. Observen lo que dice el verso siguiente, el verso 41 y 42 en adelante. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Verso 45. Mas si aquel Señor dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ah, el contexto siempre es la segunda venida de Cristo. Y observen lo que dice el verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y ahí le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Verso 48. Mas al que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel mucho que se haya confiado, más se le pida. En ningún momento se enseña que la salvación depende de las obras. El contexto es la segunda venida de Cristo. Y dentro del contexto de la segunda venida de Cristo, la importancia de no estar ociosos y siempre al servicio, siempre activos en la obra de Dios.
Entonces, el señor Efimo viola la tercera regla básica de hermenéutica del mismo libro que él mismo está, que él mismo está enseñando que hay que leer. Es decir, promueve el libro que él no lee. Entonces vamos al libro de hermenéutica de Alon y Alans en la página 39, página 39. Dice tercera regla, dice, o regla tercera. La tercera dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia, cosa que no hizo el doctor Efimio. Entonces que no venga a hablar, que porque ese contexto no habla de la salvación, él forzosamente ahí intentamos hacer, y forzosamente queremos decir que el ser humano es salvo por obras. ¿Ah? No, indocto, la salvación no es por obra. Este es un católico romano infiltrado, yo ya me he dado cuenta ya. Jesús desecha aquí a los que hacen milagros. Aquí dice, entonces les declararé nunca conocí. ¿Por qué? ¿Porque hacían milagros? No, no porque hacían milagros, sino porque eran hacedores de maldad. Por eso que a las 7 iglesias de Apocalipsis, Espérate ahí. Estamos leyendo ahí en Mateo 7, porque ni siquiera este indocto se da el trabajo de citar los textos bíblicos. Claro, Mateo 7 dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, es decir, nunca fueron salvos. Si tú quieres interpretarlo de esa manera, nunca fueron salvos. ¿Dice el texto que perdieron su salvación? ¿Dicen que eran salvos? No, no dicen que eran salvos. Dice Cristo allí en el texto, dice, nunca os conocí. Nunca, nunca. ¿Sabe cuándo es nunca? Nunca. Es decir, nunca fueron salvos. Listo, se acabó. ¿Ya? Esto no necesita mucha ciencia, dama y caballero. Estos son los indoctos católicos romanos infiltrados en redes sociales que lo único que hacen quieren volver a traernos al catolicismo romano otra vez. Esa es la realidad de las cosas. habla, yo conozco obras. Y al final Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Estas obras tienen que ser en el Señor Jesús, no en la ley de Moisés. Absolutamente de acuerdo. Recompensa de obra. Y no va a pensar que la recompensa por obra que se les da a los creyentes significa salvación por obras. Por favor, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene a Dios. Ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo, las mismas palabras de Juan capítulo 15. Aquí acabamos de utilizar la quinta ley, que es la idea en paralelo, porque él está desvirtuando. No, no es paralelo, indocto. No, no es paralelo, porque en Lucas, Lucas está hablando de otra cosa, está hablando de la segunda venida, y aquí en Apocalipsis está hablando de otra cosa, estamos hablando de un mensaje a la iglesia. Pero, en fin, no sé por qué tú citas libros de hermenéutica cuando tú violas las leyes de hermenéutica, indocto. La idea de Jesucristo en que hay que mantenerse en las buenas obras. Aún dentro del Evangelio es necesario las obras para que usted esté garantizado como cimiento estable arriba de la roca, sobre la roca. Cualquiera que escuche esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, vemos allí que él es un oponente a la doctrina de Jesús. Anda en buenas obras todos los días en el Evangelio, usted no fue predestinado. ¿Y cómo es que él dice que las obras en el Señor son un trapo de inmundicia? Mentira, mentira. Bien, ¿qué indocto más grande? Ay, ay, ay. Las obras son importantes para la santidad del creyente, para la santidad de la iglesia. ¿Hay que hacer obras? Claro que sí, hay que hacer obras. Pero las obras no son la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. Por eso, doctor Efimio, usted comprenderá que si un bebé muere en la infancia puede ser salvo, sin que necesariamente haya hecho ninguna sola obra. Es evidente, los bebés no pueden hacer obra, entonces no venga a decir que la salvación es por obra.
¿Cómo va a empezar por la gracia, indocto, para terminar por la obra? Si los textos dicen que no somos salvos por obra, si hay que tener dos dedos de frente. Bueno, y por supuesto yo creo que como al doctor Efimio le cuesta entender, ¿ah? Le cuesta entender. Vamos a llamar en este caso a Don Caja y Don Limón para que vengan a educar al doctor Efimio. Muy bien, pues y aquí tenemos a Don Caja que nos va a ayudar a educar a Efimio y tenemos a Don Limón entonces. Dos acciones, salvar y justificar. Don Caja nos va a ayudar para explicarle a Efimio la palabra salvar y Don Limón la palabra justificar para Efimio. Dos acciones distintas, dos personajes distintos que nos van a ayudar. Entonces, según la concordancia Strong, ya lo pueden estar viendo en pantalla, la palabra sozo, que es la palabra salvar, quiere decir seguro, librar, proteger, librar, preservar. Eso significa la palabra sozo. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces a ejemplificar con Don Caja? Eso mismo. Vamos a protegerlo, vamos a preservarlo, vamos a colocarlo en seguro. Entonces, para eso está este pequeño mantito. Entonces, envolvemos entonces a Don Caja, ¿ya? Y ahora está salvo Don Caja. Por eso te decimos que está salvado. ¿Por qué? Porque está protegido, porque está seguro, porque está librado del exterior, ¿cierto? Y está preservado. Esto es salvar indocto, ¿ya? Don Caja te lo está enseñando. Por otro lado, entonces, Don Limón, podemos verlo en pantalla, la palabra justificar quiere decir justo, inocente, justificar. Justificar significa a su vez quedar absuelto. Es decir, Don Limón ha sido acusado de violar la ley, ¿ya? Ha sido acusado de violar y le espera un castigo a Don Limón, ¿ya? Y a él no le vamos a colocar ningún manto porque no estamos hablando de preservarlo, no estamos hablando de cuidarlo, no estamos hablando de protegerlo, estamos hablando de justificarlo porque justificar significa declarar a alguien inocente, a alguien absuelto, a alguien sin culpa. Entonces, antes, ¿cierto?, de que le caiga, ¿cierto?, el cuchillo en la cabeza a Don Limón y nos sirva obviamente de ensalada, resulta que alguien lo libera, paga por él y a eso se le llamamos justificar. Ahora Don Limón queda libre de culpa, libre de una posible ensalada y es declarado inocente, ¿ya? Inocente. Eso es justificar, inocente. Y si ustedes se fijan bien, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de justificar allí. Obviamente que dentro del ordo sólido y la palabra justificar esté dentro de la salvación, absolutamente, pero no estamos hablando sobre justificar, estamos hablando sobre la causa de la salvación. Entonces, el indocto de Efimio mezcla la justificación con la salvación y cree que por lo tanto hay que hacer obras para ser justificado, que es lo mismo que decir para él, obviamente que no es igual, que finalmente somos salvos por obra, es decir, la misma idea católica romana. Muchas gracias, Don Caja y Don Limón. Y buen pues, tengan cuidado con estos indoctos en redes sociales. Gracias a Dios que existe el canal del peso, la verdad. Porque qué manera de decir burrada en redes sociales. Qué manera de decir burrada. Incoherencia. Citando libros de hermenéutica, violando las propias reglas de hermenéutica que el mismo libro que él profesa. O sea, es tragicómico, eso, esa es la verdad de las cosas. Y aparte, Efimio, no olvidemos que usted huye de reto a debate, si ni siquiera se le puede retar a debate, ¿cierto? Muy bien, Davaquero, no nos molesto más, que así lo bendiga mucho, tengan cuidado con este indocto. Nos vemos, hasta luego, que les vaya bien.